Bien, la idea de este video es hablar sobre Martín Lutero, específicamente sobre la cuestión de los libros deuterocanónicos, que él va a quitar del canon bíblico. Pero antes comentarles que este es un nuevo formato de video, distinto al podcast Contrarrelato, donde voy leyendo un guión, y distinto también a los videos de Instagram o de TikTok, que son breves. Acá vamos a intentar ahondar de forma más profunda, pero puede que cometa algún que otro error, porque no estoy leyendo un guión estructurado, sino que les estoy hablando directamente. Dicho esto, para arrancar, quiero presuponer la buena voluntad por parte de Lutero. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, San Pablo decía que la caridad piensa bien. Por lo tanto, vamos a presuponer la buena voluntad de todas las personas. Benedicto XVI dijo en su momento: el pensamiento de Lutero estaba completamente guiado por la pregunta ¿cómo encuentro un Dios misericordioso? Bueno, vamos a decir que en esta traducción al alemán que hace Lutero, él estaba de fondo guiado por esta pregunta. Lutero veneraba mucho a María, ¿no? Esto es algo que hay que remarcarlo. Él tenía una veneración muy grande por María, era muy mariano en ese sentido. Va a hablar y la va a reconocer como Madre de Dios, que hoy en día hay muchas iglesias evangélicas que no reconocen a María como Madre de Dios, y de hecho Lutero va a hablar de la Inmaculada Concepción. Estamos hablando casi 400 años antes de que se promulgue el dogma por parte de la Iglesia Católica, el dogma de la Inmaculada Concepción. Bueno, Lutero defendía la virginidad perpetua de María. Pero lo que va a girar en torno a este video no es sobre la cuestión mariana, que la vamos a profundizar en un video más adelante, sino sobre los libros deuterocanónicos. Porque que él los quite del canon bíblico va a dar lugar a diversas interpretaciones hoy en día de muchas comunidades protestantes que no son afín a lo que realmente Lutero pensaba. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchas ideas exageradas, sobre todo de los evangélicos, que dicen, no, los libros deuterocanónicos son demoníacos, Lutero los quitó e hizo muy bien en quitarlos porque tienen pensamientos heréticos o cuestiones de este tipo. No, no, no. Lutero, lejos de esta realidad, va a estar muy en desacuerdo con lo que plantean muchos protestantes hoy en día. Entonces, ¿qué es lo que hice? Me fui a las fuentes. Y cuando digo irme a las fuentes, no es irme a, a un libro moderno que tradujo o que diga lo que Lutero quiso decir. No, me fui a la fuente. Me fui a la Biblia original escrita por Lutero, que está en alemán gótico, y la fui traduciendo. La fui traduciendo junto a un amigo que estudia alemán, habla alemán, y bueno, obviamente con ayuda de la inteligencia artificial, porque no es lo mismo el alemán de aquel entonces que el alemán contemporáneo. Esto pasa siempre con todas las lenguas vernáculas. Van cambiando con el tiempo. Y a esto sumarle que encima está escrito en gótico esta Biblia. Entonces, la idea es, bueno, me leí lo que son los prefacios de los libros deuterocanónicos y les voy a mostrar cuál era la idea general que tenía Lutero. ¿Por qué decidió quitarlos del canon bíblico? Y también, ¿qué es lo que pensaba? Para todos aquellos que dicen, no, Lutero los elimina. No, vamos a ver qué es realmente lo que él pensaba sobre estos libros que va a llamar apócrifos. Sobre el tema de apócrifo también, acá tengo una reserva personal, porque no es lo mismo la palabra que va a utilizar San Jerónimo en tiempos cuando él traduce la famosa Vulgata Latina. Él dice apócrifos, pero no es el mismo significado de apócrifo en tiempos de San Jerónimo que el apócrifos en tiempos de Lutero. Entonces, vamos a presuponer de nuevo la buena voluntad por parte de Lutero en que quiso decir apócrifo en el sentido de San Jerónimo y no en el sentido que se entendía para el año 1520 aproximadamente. Bueno, bien, lo primero que hay que hacer es ir al apéndice de la Biblia escrita por Lutero, donde dice libros apócrifos, y leer qué es lo que dice acá. Dice, estos son libros que no se consideran iguales a la Sagrada Escritura. Acá hay algo importante, no se consideran iguales a la Sagrada Escritura, y sin embargo son útiles y buenos para leer. Buenos y útiles para leer. Este es el primer punto que quiero tomar. Lo que vemos acá es que no hay un rechazo a los libros deuterocanónicos, como hoy en día dicen muchos evangélicos. Él está diciendo, son buenos y útiles para leer.
Ese es el primer punto. Lo segundo que quiero marcar, y por eso agarro el libro, bueno, ahora van a ver cuál es, tiene que ver con una distinción que hay que hacer a la hora de leer los prefacios de Lutero. Cuando uno habla de la inspiración del Espíritu Santo en las Escrituras, hay que hacer una distinción. Lo que es la inspiración canónica dada por el Espíritu Santo, en lo que son las Sagradas Escrituras, y lo que puede ser la inspiración moral o espiritual de una escritura. Para ser más específico, en muchos prefacios deuterocanónicos, Lutero va a decir o va a utilizar expresiones como desde el Espíritu Santo, provenientes del Espíritu de Dios. Incluso va a elogiar, y esto lo vamos a ver más adelante, el libro de sabiduría, y va a decir algo que tiene que ver y que viene del Espíritu. Bien, entonces uno va a decir, che, pero él dice que no son canónicos, por lo tanto no están inspirados por el Espíritu Santo, pero a su vez en sus prefacios dicen que tienen el Espíritu de Dios. Bueno, ¿por qué hay que hacer esta doble distinción? Lo que es inspiración canónica de lo que es inspiración moral espiritual. Acá tengo una cita que siempre me gusta utilizar a la hora de explicar esta distinción. Y dice así: la inspiración canónica es la que hace que un texto sea escritura, palabra de Dios, norma de fe. La inspiración espiritual o divina es aquella por la cual un autor, por su santidad, sabiduría o docilidad, escribe cosas verdaderas y profundamente iluminadas por Dios, pero sin que eso convierta automáticamente su obra en escritura sagrada. A ver, un claro ejemplo. Acá tengo este libro, que es Confesiones de San Agustín. Claramente, Confesiones de San Agustín, que es un libro hermoso, fue inspirado de alguna manera por el Señor, fue inspirado por Dios. Tuvo una inspiración moral, una inspiración divina, pero esto no es un libro inspirado por el Espíritu Santo para ser canónico dentro de las Sagradas Escrituras. Bueno, esa es la diferencia. Él, haciendo referencia a Lutero, va a entender a los libros deuterocanónicos como libros buenos y útiles para leer, pero no inspirados por el Espíritu Santo en un sentido canónico dentro de las Sagradas Escrituras. Y esto va a tener que ver con una cuestión del canon hebreo, que es el Tanaj. Y ahora vamos a ir con eso. Acá tengo una guía más o menos de lo que voy a ir diciendo porque no me quiero olvidar de nada. Entonces, ¿Lutero considera que los libros deuterocanónicos en gran parte están inspirados por Dios? Sí. ¿Están inspirados canónicamente por el Espíritu Santo? No. Esa es la primera gran distinción. Luego, y acá quiero hacer un breve paréntesis porque muchos dicen, bueno, pero San Jerónimo dijo que estos libros eran apócrifos. Y es verdad. San Jerónimo lo que dijo, y lo voy a citar textualmente, no me gusta poner en palabras de otros, palabras que no dijeron, por eso quiero ir siempre a la cita textual. Todo lo que no está en el canon hebreo lo leo para edificación del pueblo, no para confirmar la autoridad de las doctrinas. Esto dijo San Jerónimo. San Jerónimo expresó varios reparos a la hora de hacer la traducción de la Biblia a la Vulgata, es decir, la traducción al latín. Él va a tomar textos en hebreo y textos en griego y los va a traducir al latín. Pero bueno, si bien tuvo esta postura inicial, San Jerónimo luego va a cambiar esta postura, va a aceptar la decisión de la Iglesia. Hubo concilios, estuvo el concilio local de Roma, sínodos, bueno, en fin, no importa. Pero San Jerónimo va a terminar obedeciendo a la Iglesia, y mucho más adelante, después en los escritos, en los intercambios que tiene con San Agustín, por ejemplo, uno se da cuenta que termina aceptando la canonicidad de estos libros. Bueno, uno madura, uno va cambiando, uno tiene posiciones muchas veces y luego, bueno, con el pasar del tiempo termina cambiando esas ideas. Uno no es tan rígido. Uno no nace diciendo, bueno, esto es así y muere diciendo esto es así. Bueno, San Jerónimo en ese sentido aprendió y maduró, diría yo. Lutero va a decir algo parecido a San Jerónimo. No los considero canónicos porque no están en el canon hebreo. Y esto ahora lo vamos a ver cuando veamos los prefacios de los distintos libros deuterocanónicos. Él siempre remarca lo mismo, no están en el canon hebreo, no están en el canon hebreo, bla, 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 bla. Bueno, primero hay que entender qué es el canon hebreo. El Tanaj, este canon hebreo, se va a establecer, si bien lleva tiempo, no es que de un día para el otro se establece, alrededor del 90 después de Cristo. Posterior al 70 después de Cristo, que es la quema del Templo de Jerusalén, y en el año 90 está lo que ocurre que se llama
una asamblea, que es la asamblea de Hamda. Y espero haberlo pronunciado bien. Si no lo pronuncié bien, no importa. Lo pueden buscar. Bueno, este proceso asociado a Hamnia, a esta asamblea, hay que tenerla en cuenta en un contexto político e histórico muy determinado. Porque acá hay una disputa interna dentro del judaísmo. De hecho, muchos escritos del Imperio Romano llamaban a los cristianos como una secta que estaba en disputa dentro del judaísmo o contra el judaísmo tradicional. Entonces, acá los judíos rabínicos van a buscar diferenciarse lo máximo posible de los cristianos judíos. ¿Por qué digo cristianos judíos? Porque, de nuevo, los romanos lo veían como una secta dentro del judaísmo y los cristianos seguían participando muchos de las sinagogas, solo que ellos creían que el Mesías ya había llegado y que ese era Jesús. Dicho esto, los cristianos utilizaban la Septuaginta. La Septuaginta es una traducción que viene del 250 a.C. aproximadamente, que la mandó a hacer el rey de Egipto, Ptolomeo II Filadelfo, que tomó estos escritos judíos y bueno, hay todo un mito por detrás que no va al caso, y se tradujeron estos libros. Es lo que se dice el canon de la Septuaginta. No es realmente un canon, porque el canon es el Tanaj, pero se dice popularmente de esta manera. Bueno, los cristianos utilizaban la Septuaginta y los judíos, para diferenciarse profundamente de los cristianos, van a establecer el canon hebreo, el Tanaj. Ahora bien, una aclaración, porque la Septuaginta no es que se hace la traducción en el 250 a.C., sino que lleva un periodo de tiempo largo, porque hay escritos que son más contemporáneos a lo que es Cristo, algunos son del 50, del 100 a.C., eso es lo que dicen hoy en día estudios científicos. Pero bueno, sabemos que fue un proceso. Pero eso es, de nuevo, la Septuaginta. En tiempos de Cristo se utilizaba la Septuaginta. Y los primeros cristianos utilizaron la Septuaginta. Eso que quede claro. Entonces, de nuevo, el contexto en el cual se establece el canon hebreo es un contexto profundamente anticristiano por parte de muchas comunidades judías. Son los mismos judíos que le van a prohibir la entrada a los cristianos a la sinagoga. Entonces, decir no está en el canon hebreo, bueno, fijémonos cuándo se estableció el canon hebreo y por qué se estableció el canon hebreo. Ahora sí, vamos directamente a los prefacios escritos por Lutero. Bueno, en principio Lutero lo que va a hacer en el libro de Judith es explicar por qué no lo considera parte del Antiguo Testamento. Bueno, va a señalar algunas inconsistencias históricas, fechas que no encajan, nombres imposibles de armonizar con Jeremías o Esdras, y concluye que el valor no es histórico, sino espiritual y literario. Esto es lo que vemos en estas páginas. Pero me voy a llevar una cita que para mí es fundamental, que dice así: por eso es un libro bello, bueno, santo y útil. Si vos estás rechazando un libro, no lo vas a llamar bueno, santo, bello y útil. Digno de ser leído por nosotros los cristianos, porque las palabras que aquí pronuncian las personas deben entenderse como si las dijera un poeta o profeta espiritual y santo desde el Espíritu Santo. Esto es lo que les decía en un principio, distinguir lo que es la canonicidad del Espíritu Santo en lo que son las Sagradas Escrituras y lo que puede ser la inspiración a la hora de escribir un libro, un documento, lo que sea. Bueno, entonces, volviendo, decía: un poeta o profeta espiritual y santo, desde el Espíritu Santo, quien presenta tales personajes en su representación y por medio de ellos nos predica. Y así también pertenece a este libro la sabiduría de Filón, la cual reprende a los tiranos y alaba la ayuda de Dios, tal como él la muestra a su pueblo, etc. Bien, esto es lo que dice de Judith. Ahora voy a tomar un vasito de agua. Mientras me sirvo agua, pueden apoyar el canal, siguiéndome, dándole me gusta, apretando la campanita, bueno, y todas esas cuestiones, bla, 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 que a mí me ayudan, porque ayudan al canal. Y bueno, de paso, pueden contribuir a que pueda seguir haciendo este tipo de contenido. En resumen, Judith, un libro bello, bueno, santo y útil. Por cierto, quiero aclarar que las traducciones del alemán al español las voy a estar subiendo en un PDF, bueno, voy a ver en un Drive, voy a dejarlo en el link, para que ustedes mismos puedan ver estos escritos, ¿no? Sobre sabiduría. No me voy a poner a leer todo lo que dicen en el prefacio, ¿no? Pero les estoy haciendo como una síntesis. Leo la síntesis que hice
Y, y bueno, y las citas que a mí me llaman la atención justamente para cuando alguien te venga y te diga, no, porque Lutero los eliminó al propósito, justamente porque él identificó que estos libros los utilizaba la iglesia, bla, bla, bla. Escúchame, esto es lo que dice Lutero. Vos, protestante, fíjate lo que dijo este señor que empezó esta reforma. Vamos con los libros de sabiduría. Bueno, Lutero explica en este libro que ha sido honrado y acá quiero aclarar algo importante, porque esto me llamó mucho la atención y por eso lo puse entre paréntesis. Lutero explica que este libro ha sido honrado y leído durante siglos, especialmente en la iglesia primitiva y en las comunidades cristianas perseguidas del imperio. Esto lo marqué bien en paréntesis, porque acá lo que nos está diciendo Lutero es: este libro fue utilizado por los primeros cristianos, fue utilizado por los cristianos que fueron perseguidos por el Imperio Romano. Entonces esto de que no es algo... Fíjense, lo utilizaron los primeros cristianos. Palabras de Lutero. Tremendo. Bueno, él mismo va a admitir que durante mucho tiempo dudó, esto lo va a decir en este momento, si debía incluirse entre los libros canónicos, precisamente porque la tradición antigua atribuía su sabiduría al rey Salomón. Luego él va a marcar algo interesante, bueno, va a decir un detalle histórico. Algunos judíos y griegos sostenían que Filón de Alejandría, un importante pensador judío del siglo I, había escrito el libro, pero incluso, si no era de Salomón, él va a reconocer que el texto está lleno de una enseñanza profunda, orientada contra los tiranos, a favor de los inocentes y en defensa de la verdadera fe ante la idolatría. Vamos directamente a la cita que tomé para este libro. Hay muchas cosas buenas en este libro y verdaderamente vale la pena leerlo. Especialmente deberían leerlo los grandes señores que arremeten contra los tiranos y los indecisos que vacilan cuando deben defender la palabra de Dios, porque la sabiduría enseña que es verdaderamente un libro espiritual y santo proveniente del Espíritu de Dios. Un libro espiritual y santo proveniente del Espíritu de Dios. Fíjense ustedes. Esto es lo que rechazaba Lutero. Después igual, a ver, porque no quiero que parezca que estoy defendiendo a Lutero, ¿no? Lo que quiero dejar en claro es que él no rechazaba los libros deuterocanónicos como dicen muchas comunidades protestantes hoy en día. Porque para mí, los libros deuterocanónicos, como para la Santa Iglesia católica, apostólica romana, como ortodoxa, como todas las iglesias antiguas, son parte del canon bíblico. Y no puede un hombre, porque sí, porque él lo cree, romper un canon que se venía utilizando durante siglos. Él se puso por encima de la iglesia, más allá de las apreciaciones personales que pueda decir. Es más, él puede, a la hora de traducir la Biblia al alemán, sacar un librito aparte y decir, estas son mis apreciaciones personales, bueno, todo bien, pero de ahí a querer modificar el canon es un salto bastante grande. Bien, vamos con Tobías, también le va a tirar unas cuantas flores. Lutero destaca que Tobías contiene hermosas historias de fidelidad a Dios, justicia, limosna, oración, matrimonio santo y confianza en la providencia. Incluso compara su estilo con el de un poeta cristiano que usa personajes piadosos para mostrar una vida recta ante Dios. La cita que tomé de Lutero expresamente de su traducción es: por lo tanto, este libro también es útil y bueno para que nosotros los cristianos los leamos, como obra de un buen poeta cristiano que no trata asuntos frívolos, sino verdaderamente piadosos y los describe de manera profundamente cristiana, fiel y provechosa. Un libro útil y bueno, Tobías. Sobre Eclesiástico. Vamos a ver que no le tira flores a todos los libros deuterocanónicos. Más adelante lo vamos a ver con Macabeos 2, por ejemplo. Pero sobre Eclesiásticos vas a decir, bueno, por un lado va a explicar por qué lo excluye del canon bíblico, de nuevo va a decir que no está en el canon hebreo, bla, 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 que no formaba parte del texto masorético, en fin. Vamos directamente a la cita, porque es bastante larga. Por ello les ruego que lo reciban amablemente y lo lean con diligencia, y ténganlo por bueno, aunque no puede expresarlo tan bien como los famosos oradores, porque al haber sido escrito originalmente en griego, no fluye tan bien cuando se lo trae a otra lengua. Pero la abundante sabiduría dada por el Espíritu de Dios puede encontrarse aquí en abundancia.
Y puesto que este libro ha sido fielmente reunido a partir de lo bueno de la ley, de los profetas y de otros libros, compuestos de muchos proverbios y ejemplos, lo dejé entre los demás libros de sana y útil enseñanza de los que uno puede tomar doctrina para vivir. La abundante sabiduría dada por el Espíritu de Dios puede encontrarse aquí con abundancia, sin más palabras. Sobre el libro de Baruch, precisamente no lo va a elogiar mucho, como a los otros. En este va a ser bastante crítico. Vamos directamente a la cita. Muy pequeño es este libro, como también el buen Baruch, pues no es creíble que haya sido escrito por el siervo de Jeremías, que también se llama Baruch, al cual también se le atribuye esta epístola. No parece ser más elevada ni más rico espiritualmente que este Baruch. Además, los años no coinciden con las historias, por eso estoy casi inclinado a suprimirlo junto con el tercer y cuarto libro de Esdras. Por esos dos libros de Esdras no quisimos traducirlos al alemán, ya que no contienen nada que no puedan encontrarse mejor en el propio Esdras o incluso en los libros menores. Y además, el cuarto libro está tan inventado y remendado que no vale la pena. Bueno, la Iglesia Católica tampoco tiene estos libros de Esdras dentro del canon bíblico. Bueno, él se ve que fue a la fuente y dijo, bueno, para mí tampoco vale la pena ni siquiera ponerlo en los apócrifos. Vamos con Macabeos. Bueno, lo mismo, con Macabeos va a decir, no los incluyo en el canon bíblico simplemente porque no están en el canon hebreo del Tanaj, etcétera, etcétera. La misma explicación que da siempre. No es reconocido por parte de los profetas o de los escritos. Sin embargo, va a reconocer que es un texto necesario, útil y valioso para que lo lean los cristianos. Más o menos, ¿qué es lo que va a decir en todo este prefacio, que es uno de los más larguitos? Bueno, que es un libro histórico que confirma el cumplimiento de las profecías de Daniel, especialmente acerca del sufrimiento del pueblo fiel frente a los reyes paganos. Lo va a valorar porque dice que muestra cómo Dios sostiene a su pueblo en medio de la persecución y la apostasía. Y va a decir que aunque no lo considera escritura inspirada a nivel de que sea canónico, enseña que debe leerse, conocerse y usarse. Leerse, conocerse y usarse, porque fortalece la fe frente a la tiranía, la idolatría y la corrupción espiritual. Vamos directamente a lo que es la cita. Este libro es también uno de aquellos que no se cuentan dentro de las Biblias hebreas, aunque guarda casi el mismo estilo en el modo de hablar y expresarse que otros libros de la Sagrada Escritura, y no sería inútil que se escuchara, pues es un libro muy necesario y provechoso para confirmar al profeta Daniel en el capítulo 11, porque aquello que Daniel predice en dicho capítulo sobre la abominación y la desgracia que caería sobre el pueblo de Israel en el futuro, la realización de eso mismo es lo que describe este libro, etc. Bueno, de nuevo, es un libro que debe leerse, conocerse y usarse para los cristianos. Ahora vamos con el libro en el cual puede ser uno de los más críticos, que es Macabeos 2. Porque acá en este prefacio Lutero va a marcar un tono muy diferente al que venía marcando con los libros deuterocanónicos. Y creo que va a ser es muy crítico con Macabeos 2. Vamos directamente a la cita. Se llama y debería ser el segundo libro de los Macabeos como indica el título, pero esto no puede ser correcto porque relata algunos hechos que ocurrieron antes del primer libro y no continúa más allá de Judas Macabeo, es decir, solo hasta el séptimo capítulo del primer libro. Por eso, con más justicia debería llamarse el primero y no el segundo. Mejor sería llamarlo otro libro, y no el segundo libro de Macabeos, pues que los antiguos no lo conocieron así. Pero todo esto lo dejo encomendado y puesto en manos del lector piadoso para que juzgue y discierna. Va a reconocer que hay algún elemento valioso y es interesante porque lo termina traduciendo y va a decir, bueno, lo dejo a criterio personal, a criterio piadoso de quien lo termine leyendo. Y finalmente, vamos con Esther y Daniel. Y voy a ir, como hice con el anterior, directamente a las citas que les preparé. Siguen algunas secciones que no hemos querido traducir en el profeta Daniel y en el libro de Esther, porque dejando de lado esas piezas selectas, ya que no están en Daniel y en Esther hebreos, y sin embargo, para que no se pierdan, las hemos colocado aparte como pequeños añadidos o apéndices, porque en ellas se encuentran mucho que es bueno y en especial el himno de alabanza Benedicite. Pero la historia de Susana de Bel
de Habacuc y del dragón también está hermosa y semejante a piezas espirituales como Judith y Tobías, pues los nombres también suenan bien. Así, Susana significa una rosa, es decir, una mujer bella y piadosa. Bueno, como podemos ver en cada uno de los prefacios, a excepción de Macabeos 2, Lutero tuvo grandes elogios a lo que son los libros deuterocanónicos. Entonces, si hoy en día viene algún evangélico o algún protestante, incluso luterano, porque hay luteranos que desprecian estos libros, le dicen, fíjate lo que dijo tu reformador. Igual a los evangélicos, bautistas, pentecostales, les importa un bledo Lutero, pero sí conozco muchos luteranos que desprecian estos libros. Entonces, vayan a las fuentes, lean a Lutero. Ahora bien, yo creo que Lutero los envió al apéndice como libros apócrifos porque le vino como anillo al dedo lo que en su momento planteó San Jerónimo y también el hecho de que no estén en el canon hebreo. ¿Por qué? Porque en los libros deuterocanónicos hay cuestiones que a los protestantes les hacen mucho ruido en lo que es su doctrina, como la oración por los muertos que se encuentra en Macabeos, justamente en Macabeos 2, que es al cual más le pega, el valor soteriológico de las obras. Recordemos que para la Iglesia Católica la fe sin obras, en cambio ellos dicen no, con la fe basta. Bueno, acá es como que también entra en contradicción esta doctrina protestante, entonces le hace ruido. La intercesión de los santos también se puede justificar cuando en Macabeos aparece Jeremías desde el cielo rezando por el pueblo de Israel. Bueno, capaz que fui un poco impreciso, habría que ir directamente a la escritura para verlo. No me gusta ser impreciso, es un tema que para mí hay que ser muy preciso a la hora de hablar. Sería Macabeos 15, 12, 16. Bueno, vamos directamente a la palabra. Él había visto lo siguiente: Onías, que había sido sumo sacerdote, hombre cabal, de trato modesto, de carácter afable, de hablar mesurado, ejercitado desde niño en todas las prácticas virtuosas, oraba con los brazos extendidos por toda la comunidad de los judíos. Luego apareció también un personaje que se destacaba por sus cabellos blancos y sus prestancias y revestido de una dignidad soberana y majestuosa. Entonces Onías tomó la palabra y dijo: Este es Jeremías, el profeta de Dios que ama a sus hermanos y ora sin cesar por su pueblo y por su ciudad santa. Después Jeremías extendió su mano derecha y entregó a Judas a una espada de oro, diciendo mientras se daba: Recibe esta espada santa como un don de Dios, con ella destruirás a tus enemigos. Bueno, dicho todo esto, quiero hacer una aclaración porque he visto que hay video reacciones de algunos pastores o estudiantes de teología o teólogos que dicen, no, este muchacho está diciendo que Lutero quitó los libros deuterocanónicos. Jamás en ningún video mío, y los pueden ir a ver, y siempre los hago con la mejor intención posible, jamás dije Lutero eliminó los libros, Lutero despreciaba los libros deuterocanónicos, Lutero, etcétera, etcétera. Siempre dije, Lutero quitó del canon bíblico los libros deuterocanónicos. Y lo va a decir él incluso en uno de los prefacios. No recuerdo si era el de Tobit. Bueno, no importa. O el de Judith. Me parece que el de Judith va a decir, nosotros lo quitamos del canon bíblico, así como no estaba en el canon hebreo. Una cosa así. Un juego de palabras hace. Bueno, no está en el canon bíblico. Mandarlos a un apéndice, llamarlo libros apócrifos, luego va a dar el entendimiento que tuvieron todas las denominaciones, todas no, pero gran parte de las denominaciones cristianas que tienen hoy en día, que los consideran unos libros heréticos. Bueno, no lo dijo Lutero, pero dio pie a que ocurra eso. Y dio pie porque justamente es algo parecido a lo que la Iglesia piensa, por ejemplo, de libros que están en el canon de iglesias orientales. Que uno dice, no, esto no está inspirado por el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, quitarlo de alguna manera del canon bíblico se presta a tomar este tipo de afirmaciones y bueno, hoy en día lo vemos en muchas comunidades evangélicas. Y me olvidé de algo, porque hay una aclaración también importante. En uno de los prefacios Lutero va a decir, y esto lo van a encontrar cuando lo lean, lo pueden verificar, que no solo no lo considera canónico por una cuestión de que no está en el canon hebreo, en el Tanaj, sino también porque no encuentra ningún escrito en hebreo, ningún papiro, vamos a decir, en hebreo, que hable sobre estos libros. Bueno, en el siglo XX, en los rollos del Mar Muerto, se encontraron muchos de estos libros en hebreo. No todos,
pero sí gran parte. Bueno, esto de alguna manera también, bueno, Lutero no tenía conocimiento de que siglos después se iban a encontrar, pero bueno, acá hace agua. Hay muchos evangélicos que se toman de esto, no estaban ni siquiera en hebreo, estaban todos en griego en la Septuaginta. No, bueno, gran parte se encontró. Está bien que se encontraron, pertenecían a una comunidad judía bastante polémica, bueno, eso, uy, es para verlo también, ¿no? Y analizarlo. Pero nada, sin más que decir por mi parte. Y nada, si les gustó el video, los invito a que apoyen el canal, siguiéndome, dándole me gusta, compartiéndolo. Em, es la primera vez que hago un video de este estilo. Como les decía, es diferente a lo que hago en Contrarrelato para Spotify o para otras plataformas, porque ahí tengo un guión preparado, lo voy leyendo, no me estoy grabando. Es diferente a los guiones cortos de TikTok, de Instagram. Así que bueno, espero que les guste el formato. Si les gustó, apóyenlo como de nuevo. Suscribiéndose, dándole a la campanita, etcétera, etcétera. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo video.